En días pasados les hablé en el devocional de quién era el ángel de Jehová, quién era. Pero eh, en base a una pregunta que me hizo un hermano, ¿con quién fue que Jacob luchó? Entonces, vayamos a la Biblia, vayamos al contexto de esa lucha que se encuentra en Génesis 32, del 22 al 32. Jacob se queda solo durante la noche después de enviar a su familia y posesiones al otro lado del río Jaboc, cuyo significado es desembocadura. También dice el texto que un varón, lucha con Jacob hasta el amanecer. Y durante la lucha, el varón ve que no puede vencer a Jacob, así que toca la coyuntura de su muslo, dislocándola. Aún así Jacob no lo suelta. El varón le dice, déjame porque raya el alba. Pero Jacob responde, no te dejaré si no me bendices. El varón le pregunta el nombre y él le dice, Jacob. Entonces este varón le contesta, tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob cree haber visto a Dios cara a cara y llama a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. ¿Cuál es la interpretación de esto? Aunque el texto comienza llamando al oponente un varón, Jacob llega a la conclusión que ha luchado con Dios mismo. Otras interpretaciones, como en el libro del profeta Oseas, capítulo 12, versículo 4, lo describen como un ángel. La lucha no parece ser una pelea física, ordinaria, sino una mezcla de lucha física y espiritual, representando la transformación de Jacob en Israel. El hecho de que Jacob saliera herido, cojeando, muestra que tuvo un encuentro real y significativo, pero también que fue una lucha que marcó su vida. Ahora, según el texto, verdaderamente sí hubo un contacto físico real. Versículo 24 del capítulo 32 dice literalmente, y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. La palabra hebrea luchó implica una lucha física, casi como un forcejeo o un combate cuerpo a cuerpo. Así que podemos imaginar que sí estaban agarrándose físicamente, como en una pelea o una lucha libre antigua, probablemente tomándose de los brazos, el torso y forcejeando inclusive hasta en el suelo. Sin embargo, la lucha también tiene una dimensión espiritual y simbólica. No es solo una pelea física, sino una confrontación con Dios que lleva a la transformación de Jacob en Israel, el hombre que lucha con Dios. Ahora, la lucha entre Jacob y el varón, posiblemente una teofanía, es decir, una manifestación de Dios en forma humana. Algunos creen que es una aparición preencarnada de Cristo y tiene un profundo sentido simbólico y espiritual más que físico. Quiero explicarte un poquito el significado y por qué Jacob venció. ¿Qué sentido tenía esa lucha? Esa lucha tenía un sentido de una transformación personal de Jacob. Acordémonos que Jacob era conocido como el suplantador, el que engaña. Eso significa su nombre. Ahora, en esta lucha enfrenta a Dios directamente y es transformado, recibe un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios
o Dios lucha en su nuevo comienzo espiritual. También tiene el sentido esta lucha en cuanto que nos muestra la dependencia de Dios de parte de Jacob. Jacob siempre había tratado de salirse con la suya por sus propios medios, engañando a Esaú, engañando a su padre Isaac, negociando con Labán, pero aquí es quebrantado físicamente, su muslo se disloca y depende completamente de Dios para la bendición. También tiene un sentido esta lucha en cuanto a la demostración de la persistencia en la fe. Aunque herido, Jacob no suelta al ángel, lo cual es símbolo de la perseverancia en busca a Dios hasta recibir su bendición. Eso es una fe auténtica, aferrarse a Dios inclusive o incluso en el dolor. Y la gran pregunta es entonces, ¿por qué Jacob venció? ¿Cómo se puede vencer a Dios? No lo venció en fuerza física. El ángel con solo tocar su muslo lo dejó cojo. Esto muestra que Dios permitió la lucha y su duración y se dejó vencer en cierto sentido. Jacob venció porque no se rindió y su victoria fue en su persistencia, no en su fuerza. Dios recompensa su fe, su tenacidad y su deseo de ser transformado. Este tipo de victoria es común en la Biblia. Dios honra la humildad y la persistencia, no el poder físico. Es un acto de gracia divina más que un resultado de la fuerza humana. En resumen, la lucha fue una especie de encuentro decisivo con Dios. Jacob salió herido físicamente, pero bendecido y cambiado espiritualmente. Y no es que Jacob venciera a Dios como un oponente, sino que venció en el sentido de aferrarse a Dios en su necesidad y su fe, no soltarlo hasta ser transformado. En este devocional que te estoy enseñando, la conclusión o el objetivo es que así como Jacob luchó con este varón y no le dijo no te suelto hasta que no me bendigas, es la enseñanza de que como hijos de Dios, como varones, como varonas de Dios, debemos de aferrarnos y agarrar a Dios en una lucha y decirle no te suelto hasta que tú no me bendigas, Señor. Y lo más seguro es que es posible que salga como Jacob cojeando de algo, pero lo que más importante es que vas a salir bendecido, bendecida en ese instante por el Señor.